Hola gente, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a estudiar pulmones, que resultan ser los órganos principales del sistema respiratorio. Cuando estudiamos la clasificación anatómica del sistema respiratorio en sistema de conducción de vías aéreas y en superficie de intercambio alveolar, a los pulmones lo ubicamos en esta última parte, ¿sí? Todo el resto, los órganos que venimos estudiando hasta ahora, el aire no sufre ninguna modificación en su paso a través de estos órganos, pero sí va a sufrir una modificación en los pulmones donde se va a producir la ya famosa hematosis, ¿sí? Ese intercambio gaseoso no solamente es fundamental para los pulmones, sino también para el resto del organismo. Vamos a comenzar hablando sobre la circulación fetal, porque hay características diferentes a lo que venimos estudiando hasta el momento y también para que conozcamos cuándo es que empiezan a funcionar los pulmones. Durante el desarrollo embrionario, el intercambio gaseoso de la hematosis se produce directamente en la placenta de la madre, ¿sí? A través de la placenta, en realidad la placenta emite la vena umbilical, que es esta que está pintada en rojo, es vena pero lleva sangre oxigenada, y se vierte su contenido directamente en la vena cava inferior. De la vena cava inferior se va a la aurícula derecha, y en la aurícula derecha esa sangre tiene dos caminos. Uno, el que ya conocemos, que se va hacia el ventrículo derecho, y del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, y el otro camino es a través de la fosa oval, del orificio oval, pasar directamente a la aurícula izquierda. En ese momento, durante el desarrollo embrionario, el corazón no está dividido estrictamente en un corazón derecho venoso y en un corazón izquierdo arterial. Ya como ustedes observaron recién, la sangre ya se empieza a mezclar, por lo tanto, esa división estricta en el corazón todavía no existe, ¿sí? Entonces la sangre puede tomar esos dos caminos a partir de la aurícula derecha, ¿sí? Cuando se va al ventrículo derecho, la sangre pasa a la arteria pulmonar y ahí se dirige a través de sus ramas a los pulmones. Pero también, durante el desarrollo embrionario, existe el conducto arteriosebotal. Ese conducto arteriosebotal me va a comunicar la arteria pulmonar directamente con la arteria aorta. Como la sangre ya está mezclada, no implica una falencia esta comunicación entre la arteria pulmonar y la arteria aorta, sino que tiene una función muy importante que es la de privar o reducir la presión que van a sufrir los pulmones, ¿sí? Es decir, esa sangre que sale directamente de la arteria pulmonar y se dirige hacia los pulmones, ejerce una presión porque los pulmones no están funcionando, tienen líquido en su interior, ¿sí? Entonces, esa presión extrema que sale directamente del ventrículo derecho puede llegar a dañar los pulmones. Para aliviar esa presión, existe el conducto de Botal, donde la sangre pasa directamente a la arteria aorta. ¿Vamos? Luego, de los pulmones, esa sangre que está en los pulmones, circula nada más, no ocurre ningún intercambio gaseoso y vuelve a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda se va a ir hacia el ventrículo izquierdo y desde el ventrículo izquierdo se expulsa a través de la arteria aorta a todo el organismo, ¿sí? Fíjense, nosotros siempre venimos estudiando que la sangre venosa la pintamos de azul y la sangre arterial la vamos a pintar de rojo. Fíjense que en este esquema tenemos un color lila, ¿sí? Porque la sangre ya está mezclada. A pesar de estar mezclada la sangre, tiene los componentes necesarios para que los órganos en el desarrollo embrionario se puedan nutrir, ¿sí? No hay una circulación funcional en el desarrollo embrionario. Es todo circulación nutricia. Estos dos conceptos ya los vamos a repasar, pero para que ya lo tengan en cuenta. Solamente la sangre circula para aportarle los nutrientes necesarios a todos los tejidos del organismo, ¿sí? La sangre arterial neta la lleva esta vena umbilical, que está pintada en rojo, directamente a la vena cava inferior y una parte va derecho al hígado. Por eso es que el hígado en el principio aparece como un órgano más desarrollado con respecto a los otros, ¿sí? Pero bueno, eso es más o menos lo que sería la circulación fetal. ¿Qué sucede después del nacimiento? Ese líquido que tenían los pulmones, cuando atraviesan el canal del parto, surge una presión, se elimina ese líquido a través de la boca, que es el líquido amniótico, y entonces ahí surge el llanto y comienzan a expandirse los pulmones y ya empiezan a tomar función. No solamente se tiene que estimular esta acción de los pulmones, sino que también tiene que ocurrir el cierre del conducto arterioso de Botal, que se va a convertir en ligamento de Botal, y en el cierre de la fosa oval, ¿sí? Para que no haya una comunicación interauricular, porque ahí ya la sangre se comenzaría a mezclar. ¿Vamos? Entonces ahí recién a partir del nacimiento es cuando comienzan a entrar en funcionamiento los pulmones.
Bueno, ahora sí, pasamos estrictamente ya a un desarrollo pulmonar o a estudiar al pulmón en la adultez. Estos pulmones van a estar ubicados íntegramente en la cavidad torácica, salvo una parte muy pequeña, que es esta porción de acá, que es el vértice pulmonar. ¿Sí? Fíjense que acá yo les retiré la clavícula derecha para que puedan visualizar ese vértice pulmonar, rebasa por encima a la primera costilla unos 5 centímetros, por eso decimos que el vértice pulmonar no está alojado en la cavidad torácica. Todo el resto del pulmón sí se encuentra alojado dentro de la cavidad torácica. Es por eso que también esa particularidad hace que en radiología, en las radiografías, se utilicen proyecciones diferentes cuando se quiere estudiar puntualmente el vértice pulmonar, porque suele estar tapado por la primera costilla. ¿Sí? Ya lo van a estudiar en rayos. Bueno, vamos a ver las longitudes de los pulmones. Estamos siempre hablando en la edad adulta. Tenemos 25 centímetros de longitud, que serían de altura. Después tenemos en la base del pulmón derecho vamos a tener 10 centímetros, mientras que en la base del pulmón izquierdo vamos a tener 7. Acá ya empezamos a ver diferencias entre los dos pulmones. ¿Sí? Vamos a tener que el pulmón derecho tiene una capacidad mucho mayor que el pulmón izquierdo, porque el pulmón izquierdo tiene reducido su volumen, porque hay un órgano muy importante, que ya lo estudiamos, que es el corazón, que le deja esta silueta, pero por lo tanto también le está sacando un poquito de lugar. Por eso el pulmón izquierdo es más chico que el pulmón derecho. Y en un eje antero-posterior miden ambos 15 centímetros aproximadamente. Bueno, comenzamos a estudiar la configuración externa, que ustedes ya saben bien, es cuando le damos una forma, lo comparamos generalmente a una forma geométrica para darle caras, bordes, vértices, bases, etc. ¿Sí? En este caso, en los pulmones tenemos un vértice, una base, una cara externa, una cara interna, un borde anterior y un borde posterior. Cuando ustedes estudian en la guía, les dice que cada pulmón tiene la forma de un semicono. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tomamos un cono entero, lo partimos a la mitad, lo separamos y tenemos un semicono derecho, que sería nuestro pulmón derecho, y un semicono izquierdo, que sería nuestro pulmón izquierdo. Acá podemos observar que tenemos el vértice en esta posición y la base en este sector. ¿Sí? También tiene una cara interna, que esa cara interna va a ser plana, y una cara externa que va a ser convexa, que es la que va a estar en contacto con la parrilla costal. Fíjense, cuando lo vemos de arriba tenemos la cara interna, que es bien plana, y todo esto que sería la cara externa, que va a ser convexa porque está en contacto con la parrilla costal. ¿Sí? Además de esa cara interna, esa cara externa, el vértice y la base, vemos también que tiene un borde anterior, que es esta porción de acá, y un borde posterior, que es eso que encontramos a ese nivel. ¿Sí? Entonces ya podemos definir o ubicarnos con respecto a la configuración externa del órgano. Vamos a verlo ya en un modelo anatómico más preciso, esto, ¿sí? Eso es para darle forma y poder estudiarlo, y también al momento de decir los accidentes anatómicos, decir en qué parte de esa configuración externa se encuentra. Acá tenemos los dos pulmones, el derecho y el izquierdo, borde anterior, ¿sí? Que generalmente es mucho más fino, más delgado, y fíjense que acá el borde anterior tiene una silueta particular, que es porque corresponde a la silueta cardíaca, ¿sí? Sigue el contorno aproximadamente del corazón. Tenemos todo esto que es la base y el vértice. Acá levantamos un poquitito la parte inferior de los pulmones para observar que la base de los pulmones es cóncava, porque se va a moldar directamente con el diafragma. ¿Sí? Tiene esa concavidad porque coincide directamente con el músculo diafragma, que va a ser el principal músculo inspirador del sistema respiratorio. Acá tenemos otra vista para estudiar mejor los bordes, que veamos la diferencia en realidad que hay entre el borde anterior y el borde posterior. Fíjense, este borde anterior es bien delgado, acá estamos viendo el borde anterior del pulmón izquierdo, ¿sí? Bien finito, y acá vemos el borde posterior también del pulmón izquierdo, pero el borde posterior también del pulmón izquierdo, pero es un borde mucho más grueso. Fíjense lo diferente, el espesor que tiene este borde con respecto a este que es el borde anterior. ¿Sí? Siempre estamos hablando del mismo pulmón.
Ese borde posterior, que es mucho más grueso que el borde anterior, está alojado en el canal costovertebral, que no es ni más ni menos un canal formado entre las vértebras dorsales y las costillas, el arco posterior de las costillas. Entonces ahí se aloja directamente este borde posterior. Fíjense acá en esta vista posterior, cómo se va a alojar directamente en contacto con las vértebras y el arco posterior de las costillas. Perdón. Fíjense acá también, remarco de nuevo lo delgado que es el borde anterior con respecto al borde posterior. Ahora si pasamos acá, vamos a comenzar a estudiar la cara externa de los pulmones. Acá tenemos pulmón derecho y pulmón izquierdo. ¿Sí? Para el pulmón derecho esto es posterior, fíjense, está la columna, esto es anterior. Para el pulmón izquierdo esto es posterior y esto va a ser anterior. En el pulmón derecho, en ambos pulmones en realidad, encontramos una estructura, que es esta que está marcada acá, ¿sí? Que es la cisura mayor o primaria, tanto en el pulmón derecho como en el pulmón izquierdo. ¿Sí? Esa cisura mayor o primaria se dirige de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante, y es oblicua. ¿Sí? Cisura oblicua también lo pueden encontrar. ¿Cuál es la diferencia? En el pulmón derecho esa cisura oblicua emite una prolongación horizontal, que es esta de acá, denominada cisura horizontal o secundaria. Ahora, esas cisuras, esas dos fisuras, me van a dividir al pulmón derecho en 3 lóbulos principales, mientras que el pulmón izquierdo está dividido solamente por la cisura oblicua, por lo tanto va a estar compuesto por 2 lóbulos principales. ¿Sí? Tenemos lóbulo superior, vamos con el pulmón derecho, que está por encima de la cisura horizontal. Lóbulo medio, que va a estar entre la cisura horizontal y la cisura oblicua. Y lóbulo inferior por debajo de la cisura oblicua. ¿Sí? Generalmente el lóbulo inferior es el que tiene mayor volumen. Vamos al pulmón izquierdo, por encima de la cisura oblicua, lóbulo superior. Por debajo de la cisura oblicua, lóbulo inferior. Esa es la división primaria de los pulmones, los lóbulos. ¿Cuántos tiene el derecho? 3, superior, medio, inferior. ¿Cuánto tiene el izquierdo? 2, superior e inferior. Bueno, perdón, seguimos. Vamos a la cara interna, ¿sí? En esta cara interna también podemos observar las cisuras. Fíjense, esto es pulmón derecho, pulmón izquierdo. Esto es posterior para el pulmón derecho y esto es anterior para el pulmón derecho. Marcamos nuestra cisura principal y la cisura horizontal. Vamos al pulmón izquierdo, marcamos únicamente la única cisura que tiene, que es la cisura oblicua o principal. Entonces, lóbulo superior, lóbulo medio entre ambas cisuras y por debajo de la cisura principal, el lóbulo inferior. Pulmón izquierdo, perdón, lóbulo superior por encima de la cisura principal, lóbulo inferior por debajo de la cisura principal. ¿Sí? Es bastante sencillo ubicar estas cisuras, ya también ustedes en las imágenes tomográficas, ¿sí? Lo van a poder visualizar estrictamente cómo se marca acá. ¿Sí? Es una cisura muy grande que se puede visualizar a través de las imágenes en los cortes axial y tomografía. ¿Sí? Por eso es importante que la conozcamos ahora. Y esa división primaria. 3 lóbulos del pulmón derecho, 3 lóbulos del pulmón izquierdo. Nada más. Bueno, pasamos a hablar ahora del pedículo e ilio pulmonar. ¿Sí? Estos dos conceptos son dos conceptos que lo vamos a utilizar a lo largo del año, ¿sí? Que por eso es importante que los conozcamos a partir de ahora para poder aplicarlos de manera correcta. ¿Qué es el pedículo? El pedículo en general va a ser un conjunto de estructuras que ingresan o salen de un órgano para poder nutrirlo y que cumpla su función, ¿sí? Es decir, todas esas estructuras se encuentran agrupadas e ingresan al órgano y esas estructuras le llevan los nutrientes para que subsista y también las estructuras para que cumpla su función, ¿sí? De acuerdo a la naturaleza de cada una de estas estructuras, puede ser que estén ingresando o saliendo, ¿se entiende? Ahora, ese conjunto de estructuras que es el pedículo ingresa por un solo punto que es el ilio, ¿sí? Parecen, valga la redundancia, parecen parecidos los conceptos, pero son totalmente diferentes, tienen otra función. Fíjense acá, acá tenemos un orificio, ¿sí? Principal que sería el ilio y tenemos el conjunto de estructuras que está ingresando y saliendo, ¿sí? Porque las arterias van a ingresar y las venas van a salir. Por eso hacemos hincapié en un conjunto de estructuras que entran o salen. Va a depender
de qué estructura particularmente estemos hablando, ¿sí? Entonces, este concepto va a ser general para todos los órganos. ¿Qué va a ser lo particular o lo específico? Que cada uno de estos pedículos, de cada uno de estos órganos, va a tener una composición diferente, ¿sí? Entonces nosotros ahora, como estamos estudiando pulmones, vamos a estudiar el pedículo pulmonar. Fíjense, el pedículo pulmonar va a estar compuesto específicamente por todas estas estructuras. La arteria pulmonar, las venas pulmonares, arterias bronquiales, venas bronquiales, bronquiofuente, linfáticos y los nervios pulmonares. Todo este conjunto de estructuras conforman el pedículo pulmonar. Bien, ahora, dentro de esas estructuras que conforman el pedículo pulmonar, podemos estudiar otros dos conceptos que ya los vimos en la circulación fetal, que son la circulación funcional y la circulación nutricia, ¿sí? ¿Qué quiere decir circulación funcional? Va a hacer referencia a aquellas estructuras que ingresan o salen de ese órgano para que pueda cumplir su función, ¿sí? En este caso, ¿cuál va a ser la función de los pulmones? La hematosis. Perfecto. ¿Cuáles son los vasos que aseguran que se cumpla la hematosis? La arteria pulmonar y las venas pulmonares. ¿Estamos? Esa función de la circulación funcional va a estar a cargo o la vamos a relacionar con la circulación menor, ¿sí? Fíjense que ese recorrido que tienen la arteria pulmonar y las venas pulmonares es el que ya estudiamos en la circulación menor. ¿Estamos? Por eso lo relacionamos con este concepto. Ahora, los pulmones, más allá de tener que cumplir esa función para que subsista también todo el resto del organismo, también necesitan que a sus tejidos les lleguen los nutrientes y el oxígeno necesario para que pueda vivir directamente ese órgano. Entonces, a eso denominamos circulación nutricia. ¿Cuáles son los vasos que nutren a los pulmones? Son las arterias bronquiales. ¿Cuáles son los vasos que le sacan la sangre carboxigenada a los pulmones? Las venas bronquiales, ¿sí? Entonces ahí tenemos nuestra circulación nutricia para que subsista ese órgano. Y esa circulación ya tiene más relación con la circulación mayor, que es lo que venimos estudiando, la circulación mayor o aórtica, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender estos dos conceptos porque también lo vamos a aplicar en otros órganos. Volvemos acá. Ahora, ya empezamos a estudiar la cara interna, pero también cómo se distribuye el hilio en cada uno de estos pulmones, ¿sí? En este caso vamos a estudiar el pulmón derecho, todo esto es cara interna, y el hilio, que es donde va a ingresar ese pedículo pulmonar, ¿sí? No tiene una distribución aleatoria, pero tampoco es como tan estricta, pero le vamos a dar una forma para que ustedes lo puedan estudiar y comprender de manera correcta. Lo que vamos a hacer es, acá tenemos el hilio y lo representamos con una figura cuadrada porque suele ser más cuadrado que el izquierdo, entonces por eso geométricamente lo representemos de esta forma. Como estructura central vamos a marcar el bronquiofuente, que es el que está ingresando, fíjense acá. Hacia adelante y arriba encontramos la arteria pulmonar. Hacia adelante y un poco hacia abajo la vena pulmonar superior, que la pintamos acá. Y directamente hacia abajo y hacia adelante el bronquiofuente vamos a encontrar la vena pulmonar izquierda. Por detrás del bronquiofuente encontramos los vasos bronquiales, tanto la vena como las arterias, los nervios pulmonares y los linfáticos, ¿sí? Obviamente estas estructuras pequeñas a veces suelen estar en otro sector, pero lo más normal es que estén por detrás del bronquiofuente, como pueden fijarse acá, no sé si alcanza a observar, ahí esas pequeñas estructuras corresponden a los vasos bronquiales, los nervios pulmonares y los linfáticos. Nos vamos al pulmón izquierdo. Ese pulmón izquierdo se le asemeja a la forma del hilio a una raqueta, ¿sí? Esto es anterior y esto es posterior, entonces comenzamos a estudiarlo igual que el derecho, teniendo en cuenta el bronquiofuente como estructura central. Inmediatamente por arriba del bronquiofuente, en el lado izquierdo, encontramos la arteria pulmonar. Por delante del bronquiofuente vamos a encontrar la vena pulmonar superior. Por debajo del bronquiofuente vamos a encontrar la vena pulmonar inferior. Y al igual que en el hilio derecho, encontramos siempre por detrás del bronquiofuente los vasos bronquiales, los nervio pulmonar, y los linfáticos, ¿sí? Entonces esa es la distribución que mayoritariamente se da en los hilios, ¿sí? La distribución de los componentes del pedículo cuando están ingresando al hilio. ¿Queda claro? Bueno. Vamos con las relaciones.
Generalmente las relaciones las estudiamos por dos partes. Una que es la parte externa, que generalmente es la que tiene que ver la cara externa con la relación de la caja torácica, y las relaciones con el mediastino, que es ese espacio que está entre los pulmones, ¿sí? Cuando estudiamos las relaciones con el mediastino, estamos estudiando directamente las relaciones de la cara interna de los pulmones, ¿sí? Entonces son relaciones que son diferentes entre el pulmón izquierdo y el pulmón derecho. Por eso ahora vamos a comenzar con el pulmón izquierdo. Tenemos que se va a relacionar con el callado de la aorta, le dejo una impronta directamente al pulmón izquierdo, y con la aorta descendente. También se va a relacionar, fíjense acá, con la arteria subclavia izquierda, que es esta que está ahí. Acá tenemos tronco arterial brachiocefálico, carótida primitiva izquierda y la arteria subclavia izquierda que se dirige por encima del vértice. Pero fíjense bien cómo se apoya en el pulmón para poder seguir su recorrido. Mientras tanto, en el pulmón derecho, una de las relaciones que tenemos es con respecto a la vena ácidos mayor, que la tenemos acá, ¿sí? Que le dejo una impronta también al pulmón derecho, y también tenemos el esófago, que se va a relacionar principalmente en la parte superior del pulmón con esta estructura del sistema digestivo, que también le va a dejar una pequeña impronta a ese nivel. Hacia abajo no tiene contacto porque el esófago después se dirige hacia la izquierda, ¿sí? Fíjense acá también, nos demuestra la relación que tiene el pulmón derecho con la vena cava superior. Eso también lo tienen que ir relacionando ustedes. Fíjense que la vena cava superior está más hacia el lado de la derecha, como la vena ácido mayor. Entonces esas conclusiones también las pueden ir sacando ustedes para que no tengan que ser de memoria. La aorta se va hacia la izquierda, por lo tanto las relaciones que tienen que ver con el callado de la aorta descendente van a corresponderse al pulmón izquierdo. También ambos pulmones, en realidad ambos pedículos, se relacionan con el nervio frénico, que es el que va a inervar al músculo diafragma, principal músculo respirador del sistema respiratorio. Estos nervios frénicos descienden y pasan por delante del pedículo para llegar al diafragma, ¿sí? Eso pasa en los dos pedículos, tanto en el pedículo derecho como en el pedículo izquierdo. Bueno, antes de estudiar la última parte de pulmón, vamos a ver esto rápidamente con los nombres que ya lo tienen en la guía, pero es importante que conozcamos la distribución. Acá tenemos segmentación pulmonar y división bronquial. ¿Qué quiere decir esto? La segmentación pulmonar va a ser cada uno de los segmentos que va a tener cada pulmón, ¿sí? Nosotros estudiamos hasta ahora que cada pulmón tiene, el pulmón derecho tiene tres lóbulos principales, perdón, y el pulmón izquierdo va a tener dos lóbulos principales, ¿sí? Ahora, a su vez, esos lóbulos se dividen en segmentos, ¿sí? ¿Cómo hacemos esa división o segmentación pulmonar? A través de la segmentación o división bronquial, ¿sí? Ustedes van a ver ahora que vamos a empezar a nombrar cada uno de estos bronquios y ese nombre de ese bronquio va a ser el mismo hacia el segmento al cual le va a llevar el aire. ¿Vamos? Parece un lío, pero no lo es tanto, ¿sí? Entonces comenzamos ahora. Lo que estudiamos hasta ahora fue que teníamos los dos bronquios fuentes, que eran extrapulmonares. Acá tenemos bronquio fuente derecho, bronquio fuente izquierdo. Esta línea nos está marcando que esto es extrapulmonar y acá tenemos intrapulmonar, ¿sí? Ahora, cada uno de estos bronquios fuentes se va a dividir en bronquios lobulares para cada uno de los lóbulos, ¿sí? Entonces, nosotros ya sabemos que el pulmón derecho tiene tres lóbulos. Entonces, ¿cuántos bronquios lobulares va a tener el bronquio fuente derecho? Tres bronquios lobulares, ¿sí? Un bronquio lobular superior, un bronquio lobular medio y un bronquio lobular inferior. Del lado derecho hay una estructura, ¿sí? Que es un bronquio intermediario, que en realidad ese bronquio fuente derecho se divide. Primero en un bronquio superior, bronquio lobular superior, y ese bronquio intermediario que después se divide en un bronquio lobular medio e inferior, ¿sí? Pero para facilitar el estudio decimos que ese bronquio fuente se divide directamente en tres bronquios lobulares, superior, medio e inferior. ¿Vamos? Esto va a ir al lóbulo superior del pulmón, al lóbulo medio y al lóbulo inferior. Se lo repito para que vayan encontrando las relaciones que hay entre los bronquios lobulares y los lóbulos. En este caso, nos vamos hacia el lado izquierdo. Si el pulmón izquierdo tiene dos lóbulos, ¿cuántos bronquios lobulares va a tener el bronquio fuente izquierdo? Muy bien, dos. Bronquio lobular superior y bronquio lobular inferior. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. Ahora, cada uno de estos bronquios lobulares se va a dividir en bronquios segmentarios.
Estos bronquios segmentarios son los que van a llevar al segmento pulmonar. ¿Sí? Entonces, comenzamos con el bronquio lobular superior. Se va a dividir en 3 bronquios segmentarios. ¿Cuáles van a ser? El apical, posterior y anterior. ¿Sí? Vamos al bronquio lobular medio. Ese se va a dividir en un bronquio segmentario lateral y uno medial. Y nos vamos al bronquio lobular inferior, que ese se va a dividir en 5 bronquios segmentarios, donde el primero va a ser el apical, que es ese que está ahí arriba, el basal medial, basal anterior, basal lateral y basal posterior. Pasamos rápido esta parte, pues estos nombres los tienen en la guía, ¿sí? Pero yo lo que quiero que recalquen es la diferencia entre cada uno de los bronquios, ya sea principales, secundarios o terciarios. Vamos al lado izquierdo. Vamos con el bronquio lobular superior. Se va a dividir en uno que es ápico posterior, en uno anterior, lingular superior y lingular inferior. Esos 4 bronquios segmentarios corresponden al bronquio lobular superior. Nos vamos a la parte inferior, al bronquio lobular inferior, va a tener también 4 bronquios segmentarios que van a ser el apical, acá arriba, basal anteromedial, basal lateral y basal posterior. ¿Sí? Fíjense, acá les pone B1, B2, B3, del 1 al 10, y fíjense que acá les da una ayuda para que ustedes formen el nombre. Fíjense que este que se llama B1 más B2 dice apico posterior. Si nos vamos al lado derecho es apical más posterior. Por eso es la numerología que les ponen ahí, que también la tienen colocada en la guía. ¿Qué es lo importante acá? Nosotros tenemos el bronquio lobular o secundario va a ventilar a un lóbulo. ¿Sí? Entonces va a ser directamente proporcional a la cantidad de lóbulos que tenga ese pulmón. Por ejemplo, pulmón derecho. Si tiene 3 lóbulos, quiere decir que va a tener 3 bronquios lobulares o secundarios. ¿Estamos? Si nos vamos a los bronquios segmentarios o terciarios, va a tener relación con la cantidad de segmentos que tenga ese pulmón. Si el pulmón derecho tiene 10 segmentos, quiere decir que va a tener 10 bronquios segmentarios o terciarios. ¿Se entiende, chicos? Espero que sí. No es muy difícil, no se hagan tanto lío, lo principal es la diferencia esta entre bronquio principal, bronquio secundario o bronquio terciario. ¿A dónde le está llevando o a qué sector del pulmón está ventilando? ¿Sí? Entonces observamos acá ya no tenemos los bronquios, pero sí tenemos los segmentos pulmonares. Pero cada uno de estos segmentos va a estar ventilado por ese bronquio segmentario. ¿Sí? ¿Cuál es la función de dividir el pulmón en segmentos? Es una función fisiológica en realidad y anatómica que le sirve de mucho al cirujano cuando tiene que extirpar alguna parte del pulmón. No lo va a hacer de manera azarosa o metiendo cuchillos así nomás, sino que lo va a dividir o le va a extraer ese pulmón determinados segmentos que estén afectados. ¿Sí? Entonces también no solamente para el cirujano que extirpa un segmento del pulmón, sino también para ubicar diferentes patologías. Ya lo van a ver cuando vean los informes de los médicos radiólogos que dicen que están ubicados en tal segmento del pulmón derecho o el izquierdo. ¿Sí? Bueno. Ahora sí, pasamos al último tema, ya nos queda poquito tiempo, que es el lobulillo pulmonar. El lobulillo pulmonar es la unidad anatómica funcional, perdón, del sistema respiratorio, más estrictamente de los pulmones. Estos lobulillos pulmonares tienen aproximadamente 1 centímetro cúbico de tamaño y tienen forma poliédrica. ¿Qué quiere decir eso? Es una estructura, o los poliedros son figuras geométricas que tienen sus caras planas, ¿sí? Que tienen varias caras, pero esas caras son planas, ¿sí? Por eso es que en este caso le buscamos la forma de un hexágono, ¿sí? 6 lados, un hexágono, ¿sí? Dentro de este lobulillo encontramos estos sacos lobulares, ¿sí? Que se los denomina en realidad sacos alveolares. Estos sacos alveolares son los que van a contener el aire. A la unión de cada uno de estos alveolos, es decir, a todo este conjunto que conforman los sacos alveolares, se los denomina como acinos. Acinos porque tiene una forma similar a un racimo de uvas, ¿sí? Es por eso el nombre. ¿Vamos?
Entonces, acá lo que tenemos que conocer es cómo llega o cómo cumple la función este lobulillo pulmonar. Fíjense, tenemos los bronquios que ingresan al lobulillo, ¿sí? Ya tenemos bronquio fuente, secundario, terciario, se empieza a ramificar, a ser cada vez más chiquitito, hasta llegar al lobulillo, ¿sí? Ingresan llevándole aire a cada uno de estos saquios alveolares. Bien. Acompañando a estas ramificaciones que tienen los bronquios, va la arteria pulmonar. ¿Sí? En este caso, la arteria pulmonar está llevando sangre carboxigenada. ¿Sí? Tenemos el aire que nos lleva estos bronquios, que va a ser oxígeno principalmente, y también esta sangre venosa que está llegando para que se produzca la hematosis. ¿Sí? ¿Se va comprendiendo? Entonces, tenemos el oxígeno que nos aporta el aire que traen los bronquios, más la sangre que está retirando en realidad o que va a llevar esa sangre carboxigenada para que se produzca el intercambio gaseoso. Dentro de estos puntos se produce el intercambio gaseoso y entonces a partir de ahí sale la sangre oxigenada a través de estas pequeñas ramas que son las ramas de las venas pulmonares. Son capilares, ¿sí? ¿Cuál es la particularidad que tienen? Es que estas venas pulmonares son perilobulillares, es decir, que se van hacia la periferia, no van a estar dentro del lobulillo, ¿sí? Una vez que se produce ese intercambio gaseoso, esa sangre arterial ya se va directamente hacia afuera del lobulillo, ¿sí? Entonces, esas pequeñas venas se comienzan a unir y comienzan a formar los troncos de las venas pulmonares. ¿Estamos bien por ahora? A su vez, fíjense que estas venas pulmonares ya están por fuera del lobulillo y también se van uniendo con venas que vienen de otros lobulillos, ¿sí? Que se denominan venas interlobulillares, para cada vez ir haciéndose más grande y formar directamente las venas pulmonares que van a llegar a la cara posterior de la aurícula izquierda, ¿sí? Entonces, ¿cómo comprendemos esto? ¿Sí? Fíjense, ¿cuál es la dirección del contenido que llevan cada una de estas estructuras? Tenemos la sangre carboxigenada que está llevando la arteria pulmonar que tiene este sentido. ¿Sí? Después también tenemos el oxígeno que está llevando los bronquios hacia los alvéolos para que se produzca la hematosis. Pero también esos bronquios llevan en dirección contraria el dióxido de carbono que toman de este intercambio gaseoso para poder eliminarlo. Por eso tiene los dos sentidos. Y luego tenemos la sangre arterial, en este caso que están llevando las venas pulmonares, y que se dirige en un sentido contrario al de la arteria pulmonar. ¿Vamos? Ahora, vamos a una parte más específica de estos lobulillos pulmonares, ¿sí? Que es los saquios alveolares, que no lo vimos en el esquema anterior. Fíjense, acá tenemos los bronquios, cómo capilarizan ahí las venas junto con las arterias, se produce ese intercambio gaseoso, donde la sangre venosa deposita el dióxido de carbono para que sea eliminado a través de los bronquios, y la sangre arterial toma ese oxígeno que proviene de los bronquios para convertirse directamente en sangre arterial y vuelva a través de las venas pulmonares. ¿Sí? Fíjense acá también, lo tenemos un poquitito más específico. Fíjense acá la flecha, la dirección de los componentes de ese aire, si el dióxido de carbono está saliendo y el oxígeno está entrando, las venas depositan el dióxido de carbono, capilarizan, toman el oxígeno que proviene de los bronquios y se transforman en sangre arterial para volver a través de venas pulmonares. ¿Sí? Esa es la función que va a tener el lobulillo pulmonar. ¿Sí? Es estrictamente el punto donde se produce la hematosis. Acá tenemos de vuelta un alvéolo. Los alvéolos tienen la pared muy finita para que por osmosis se produce ese intercambio gaseoso, ¿sí? Donde acá tenemos, fíjense, la hemoglobina, esto es sangre venosa, dióxido de carbono, viene la sangre, toma contacto con la pared alveolar, deposita el dióxido de carbono, ¿sí? Y toma el oxígeno. Entonces esa hemoglobina ya tiene en su composición el oxígeno y se convierte en sangre arterial. ¿Sí? Acá en este esquema lo tenemos bien clarito. El anterior esquema, ¿sí? Donde teníamos el lobulillo así bien grande en forma de hexágono, era para entender cómo llegaban esas estructuras directamente al lobulillo. ¿Bien? Bueno, acá pasamos a revisar un poquito de imágenes para que se vayan familiarizando. Tenemos una radiografía de tórax de frente y de perfil. Fíjense acá cómo tenemos todo
la trama de los pulmones, todo este sector acá, acá tenemos diafragma, hemidiafragma derecho, hemidiafragma izquierdo, silueta cardíaca, acá, botón aórtico, que ya lo estuvimos estudiando, y fíjense que hay una área que es más densa que el resto, que es este sector de acá, que corresponde al ilio, ¿sí? Ilio derecho, ilio izquierdo, fíjense, todo esto que tiene un poquito más de intensidad, que es más blanco, corresponde a los vasos, ¿sí? Todo el resto que lo vemos negro, en radiología se ve negro, ¿sí? Que es el aire. Acá tenemos los ilios, y a su vez van a comenzar a ramificar en estructuras cada vez más chicas. Acá tenemos el perfil, silueta cardíaca, fíjense cómo se nota la diferencia entre los dos diafragmas, la altura, este es un borde y este es el otro, y también vemos acá este sector un poquitito más denso que corresponde a los ilios, ¿sí? También siempre van a ver la base de los pulmones en la radiografía cuando el paciente está parado, porque por física siempre esa parte va a estar un poquitito más densa que los vértices, ¿sí? Eso no es patológico. Acá tenemos cortes axiales, para que se ubiquen en tomografía, tenemos, para que se ubiquen la altura del corte, tenemos la altura de los grandes vasos, ¿sí? Entonces acá, en este corte de tomografía, tenemos la arteria pulmonar dividida en su rama derecha, en rama izquierda, tenemos la porción ascendente de la aorta y la porción descendente, ¿sí? Fíjense acá, porción ascendente, porción descendente. Y esto que tenemos acá corresponde a la vena cava superior. Fíjense también, acá tenemos dentro del mismo corte otro tipo de ventana, ¿sí? Que sería como un filtro para que lo entiendan ahora, donde podemos visualizar la trama de los pulmones, y fíjense que también nos marca mejor la bifurcación de la tráquea en la carina. Acá tenemos bronquio fuente derecho, bronquio fuente izquierdo. En esta ventana se permite ver mejor todo lo que es la trama pulmonar, cómo se van dividiendo todos los vasos que ingresan a los pulmones, ¿sí? Recuerden, siempre en los cortes axiales en tomografía y resonancia tenemos que esto es derecho, fíjense acá les dice right, y esto que es izquierdo sería left, ¿sí? Siempre se estudia así los cortes axiales, tanto en resonancia como en tomografía. Otras imágenes, acá tenemos un corte coronal, en la misma ventana que teníamos en la imagen de abajo, en la diapositiva anterior, sí que nos permite ver la ventana. En realidad acá esto se llama MIP, y me intensifica la intensidad de los vasos, valga la redundancia, pero también nos permite visualizar, fíjense la tráquea, cómo se divide en los dos bronquios fuentes, y acá tenemos unas diferencias que ya les marcó Santi con respecto al eje. Fíjense qué clarito que es el bronquio fuente derecho, que es más vertical, y el bronquio fuente izquierdo, que es más horizontal, ¿sí? Esto también marca que cuando ingresa un cuerpo, un objeto extraño a la vía respiratoria, lo más probable es que se vaya hacia el lado derecho porque continúa el eje de la tráquea directamente, ¿sí? Entonces, lo más probable es que se aloje de este lado. Nos vamos acá, esto ya es un chiche, es una reconstrucción 3D que pueden hacer con la tomografía, donde el tomógrafo reconoce esa superficie de aire que tiene tanto la tráquea como los bronquios y el aire que hay dentro de los pulmones, le da un contorno, entonces lo podemos visualizar de esta manera, ¿sí? Fíjense acá cómo es la tráquea, se divide en sus dos bronquios fuentes. Fíjense que acá también se nota la silueta cardíaca que le está dejando el corazón al pulmón izquierdo. Y cómo se nota dentro cada uno de los bronquios, ¿sí? Toda esa partecita ahí, que se empieza a ramificar para llegar a cada uno de los segmentos de los pulmones. Otra reconstrucción más, ¿sí? Donde tenemos más clarito acá la silueta cardíaca, cómo se ven los bronquios, fíjense acá abajo se nota mejor, y acá en el perfil también. Bueno, eso es todo. Por último les quería dejar esta imagen, sí, que ustedes ya deben estar cansados, los fumadores, de ver todo tipo de campañas, pero bueno, no por eso, eso no evita que nosotros se lo repitamos. Los cambios que se producen en el pulmón, ya que lo estamos estudiando con el consumo del cigarrillo, ¿sí? El cigarrillo tiene uno de los componentes más graves, que es la nicotina, que en realidad la nicotina es el principio psicoactivo, lo que genera la dependencia, pero lo que afecta estrictamente a los pulmones es el alquitrán, ¿sí? El alquitrán es lo que se suele utilizar cuando se hacen las calles, esa brea, bueno, eso es alquitrán, eso tienen los pulmones, eso se pega, ¿sí? En la superficie alveolar, por lo tanto le saca elasticidad, por lo tanto disminuye la capacidad pulmonar de los fumadores, ¿sí? La nicotina estimula la hipertensión arterial, el ritmo cardíaco, por lo tanto eso estimula el consumo de oxígeno, pero a su vez el cigarrillo está sacando la capacidad pulmonar porque hace que esos alvéolos se peguen directamente y no se expanda el pulmón, ¿sí? Entonces, bueno,
Obviamente no vamos a decirle qué tienen que hacer ustedes, pero tienen que ser conscientes de las cosas que están consumiendo, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido, se hizo bastante larga, pero lo pudimos acortar un poquitito para que se pueda entender, espero. Si no, cualquier duda, consultan a través de la cátedra. Les mando un abrazo y nos estamos viendo. Chau, chau.